que la resurrección de Jesucristo fue mentira, se hubiera registrado. Porque esa gente que escuchó el mensaje y que tenía acceso en ese momento a la gente que vivía y que fue testigo de la resurrección, pudo haber ido claramente con 2 o 3 testigos y decirle: a ver, dicen que tú viste que Jesucristo resucitó. ¿Quién dijo? Pues Lucas. No, está Lucas. Así de simple. Entonces, lo que dice Lucas es algo impresionante. Si quieren saber lo que dice Pablo, es impresionante, porque dice: si quieren saber realmente si esto fue verdad, pues pregunten los que aún viven y vieron eso. Fueron testigos de su resurrección. Por eso, hermanos, no existe nadie que pueda refutar la resurrección de Jesucristo. Ellos podrán postular, ellos podrán en su pensamiento decir, pero ahora compruébenlo. Y aquí dice claramente que hubo gente que vivió en el tiempo que Jesucristo resucitó, fue testigo, y que a la gente que se le hablaba acerca de este evento pudo haber desmentido en ese momento fácilmente que Jesucristo no resucitó. Se hubiera registrado, pero eso no ocurrió. Afirmó a la gente de Corinto de tal manera que ellos sabían fehacientemente que ese hecho era real, que Jesucristo había resucitado. Por eso el Evangelio está fundamentado en la resurrección de Jesucristo. Nadie puede tumbar ese fundamento. No hay filósofo, no hay científico, no hay tecnología, no hay absolutamente nada en esta tierra que desmerite que Jesucristo resucitó. Hay por ahí incluso el registro de lo que incluso dijeron la gente que quiso desmeritar la resurrección de Jesucristo. Si no mal me equivoco, también está ahí en el Evangelio de Lucas. Dice ahí en el capítulo 21. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. Pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. A ver, vamos a Juan. No es que leí Juan, ¿no? Vamos a Lucas. A ver, ayúdenme a encontrar el pasaje donde dice que los romanos empezaron a... Mateo 28:13. Ya no me ayuden, ya lo encontré. Mateo 28:13. Diciéndoles: decid vosotros, sus discípulos llegaron de noche y lo hurtaron mientras nosotros estábamos dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os los pondremos a salvo.
Ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. O sea, vean cómo en la Biblia sí se registra lo que quisieron hacer para desmeritar la resurrección de Cristo, pero no hay un solo registro de que este hecho no haya acontecido. Y esto, hermanos, es algo trascendente en nuestra vida, porque eso debe de afirmar más nuestra fe. No hay un registro de que alguien diga que la gente que estaba presente, que había visto la resurrección de Jesucristo, dijeron que no había ocurrido, pero sí existe un registro donde Mateo describe que a los soldados se les ordenó que divulgaran esas cosas, que Jesucristo no había resucitado y que sus discípulos habían robado el cuerpo. Entonces, amados hermanos, vemos cómo el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, es sabio al 100%, hermanos, que nos deja todos los registros, todas las cosas que pudieran poner en duda lo que podría tumbar incluso, ¿verdad?, nuestra fe, y que no puede ser así, porque Dios deja todo registro de cualquier situación que el enemigo haya querido hacer con respecto a desmeritar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. También, amados hermanos, los líderes cristianos de los primeros siglos, como Ireneo, Clemente de Alejandría y Eusebio, presentaron esta evidencia de que el autor de Lucas, realmente, el que escribió Lucas, realmente fue Lucas. Pero también hay un documento antiguo, el cual es el Canon Muratorio, que fue escrito por ahí del año 100 después de Cristo, el Canon Muratorio, así como se escucha, Muratorio, donde se escribió acerca de que el autor del Evangelio de Lucas, pues realmente fue Lucas. Porque podría surgir por ahí, ¿verdad?, alguna persona que puede decir que este Evangelio no lo escribió Lucas, y empezaran a cuestionar todo lo que ahí se escribió. Y como el Evangelio de Lucas nos deja detalles, porque pues él indagó, se puso a investigar diligentemente cómo ocurrieron las cosas desde el principio, desde que Jesucristo nació hasta que Él ascendió a los cielos, la encomienda que les dejó a los discípulos, la importancia de esta encomienda. También Lucas describe que él fue el compañero de Pablo durante el viaje a Roma. El libro de los Hechos describe cómo él era acompañante de Pablo. No por nada él conocía todos los acontecimientos del libro de los Hechos. No por nada él registró todas esas cosas. Seguramente él entendió la importancia de su primer tratado, de cómo aclaró muchas dudas en el pueblo cristiano, pero que ahora, al mostrar en el libro de los Hechos o de los Actos, ¿verdad?, todos los acontecimientos de la primera iglesia, pues produjo, ¿verdad?, un segundo documento que nos ha traído mucha luz acerca de cómo fue que nació la primera iglesia. Esta carta entonces fue dirigida a un tal Teófilo, seguramente un discípulo también de los apóstoles que estaba bien ligado a la iglesia, un servidor. Hace alusión a un primer escrito, ¿verdad?, que ya mencionamos, refiriéndose a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo. O sea, lo que Jesús hizo y lo que enseñó están registrados plenamente en el Evangelio de Lucas. ¿Y qué siguió a ese acontecimiento? Lo describe en el libro de los Hechos. Es el único libro, hermanos, que nos muestra de una forma cronológica cómo acontecieron todas las cosas en la historia de la iglesia. Es por eso que Lucas 1, del 1 al 4, describe cómo él diligentemente narró todas estas cosas. Y en Hechos capítulo 1 le da continuidad al escrito. No hay un libro como este libro, hermanos. Como estos escritos, no hay un escrito. O sea, Lucas, que era un médico, aparte de tener gran conocimiento en esa área de la medicina, también tenía esa habilidad de escritor, que dejó detalladas cosas, hechos indumitables, como él los escribe,
de los acontecimientos de la resurrección de Jesucristo y pues sentando las bases de cómo Dios actuó y trabajó de ahí en adelante. Entonces, este principio de la resurrección de Cristo, hermanos, es base fundamental de nuestro estudio. Dice que Jesús se presentó primero con muchas pruebas indubitables. Se las apareció durante 40 días. 40 días estuvo apareciendo continuamente a la gente. Les habló acerca del reino de Dios. O sea, el mensaje primordial de Jesús en su resurrección fue que Él les habló del reino de Dios. Y vaya que eso era importante, hermanos. Porque Jesús lo que quería era animar a la gente, perseverar en la encomienda que Él les había determinado. Y qué mejor que decirnos lo que está ahí arriba. Si hay algo que debe de motivar nuestra vida, hermanos, es que allá arriba hay algo mejor que nos está esperando. Si hay algo que me debe dar la fuerza para soportar las pruebas, las tentaciones, las circunstancias de la vida, es saber que esto es temporal y que un día voy a estar allá arriba. Si hay algo que debe de traerme el ánimo y la esperanza, es saber que aunque aquí a lo mejor no disfruto de muchas cosas, Dios allá arriba me tiene cosas increíbles que va a entregarme en mi vida. Eso debe de animarnos. Por eso Jesús les decía, no se afanen, que han de comer, que han de vestir, que han de beber. No se afanen. Dios nos da algunos privilegios, podemos tener una televisión, podemos tener una lavadora, esas cosas que hoy en este tiempo pues ya son así como que básicas, ¿no?, en el hogar. Pero hay gente que entre más tiene, más quiere. Más. Y yo he sabido en este tiempo, hermano, que hasta es peligroso tener muchas cosas. Porque te expones a robos, a asaltos, a secuestros. ¿Para qué? Yo creo que por eso Dios muchas veces nos protege de esa manera. ¿Para qué quieres tener tantas cosas y al rato le vas a estar pidiendo porque te secuestraron? Mejor no te las doy. Dale a un niño un billete de 500. ¿Para qué se lo das si se lo van a quitar? Mejor no se lo des. Y ya después que esté en casa le das todo lo que quiere. Entonces muchas cosas Dios no nos da, no porque no nos las quiera dar, sino porque nos está protegiendo, porque nos está cuidando, porque no quiere que experimentemos cosas terribles que gente allá afuera está experimentando. Oye, a veces escucho, es que secuestraron a un pastor y le están pidiendo 3 millones de pesos para soltarlo. Oiga, ¿ustedes saben lo que investigaron los ladrones para saber que ese pastor tiene de sustento por ahí escondiditos 3 millones? No, mejor me quedo así. ¿Para qué les hago sufrir una pena a mi familia? ¿Para qué pongo a toda la iglesia de rodillas? Miren, mejor vivo de una forma honesta, de una forma sin ostentosidades, con un salario como el de ustedes que tienen, viviendo al día igual que ustedes, hermanos. Así prefiero 1000 veces que después me tengan ahí metido en un cuarto sin comer, atado. ¿Para qué carambas? Entonces a veces nosotros mismos fomentamos eso. Fomentamos esas cosas. Entonces digo, oye, pero pues ¿para qué viven vidas que no deben de vivir? Sí, porque para vivir esa vida, no, pues me voy a Dubái. Me voy a Estados Unidos, no tan lejos, ahí hay lugares donde puedes vivir aunque te seas ostentoso. Pero ¿y tu ministerio? ¿Y tu pastorado? ¿Y la gracia de Dios en tu vida? Mejor prefiero no tener nada, vivir en una forma sencilla y, hermanos, vivir tranquilo y en paz. Sin grandes pertenencias, sin grandes cosas, de una forma natural y en bendición delante de Dios, hermano.
Al final, allá arriba Dios me va a dar lo que aquí no me dio. No le dijo al rico, oye hijo, a ti te di todas las cosas que quisiste. Y a Lázaro no le di nada. Pero ¿qué crees? Lázaro ahorita lo tiene todo. Y como a ti te lo di todo en la vida, pues tú ya no tienes nada. Nada, tal nada, que ni a mí me tienes. Estás en un lugar de tormento. Entonces su riqueza pasó a ser miseria. Y nuestra aparente miseria va a ser una gran riqueza, hermano. ¿Lo quieres ahora o lo quieres al rato? Pues mejor al rato. Entonces no te aflijas. No tengo, se acaba. Se van a ir a Acapulco, pues que se vaya. O sea, ¿cuál es el problema? Pero estamos tristeando. Dice que la bendición de Dios no añade tristeza. O sea, cuando yo me siento bendecido, no tengo por qué estar triste. Que lo disfruten ahorita. Sí, que se vayan en yate. Sí, que se vayan en avión. Sí, que se vayan a Panamá, para que nadie se ofenda. Que se vayan a Rusia. Allá que gasten en sus deleites, hermanos. Allá que se vayan. Ya. Mi mira no está aquí, mi mira está en los cielos. Así de simple. Se acaba el problema. Entonces les habló acerca de los reinos, del reino de Dios. Porque tenía que alentarlos para que pudieran soportar todo lo que les venía. Porque qué bueno que en Hechos 1:8 viene la anunciación, viene el día del Pentecostés, viene la manifestación del Espíritu Santo. Pero hermanos, capítulos más adelante empezaron a enfrentar persecución, cárcel, golpes, humillaciones, persecuciones. Pastor, deme de su unción. ¿Para qué la quieres? ¿Sabes lo que necesitas? ¿Sabes cuál es el precio que tienes que pagar? Así un día estaba en oración, Señor, yo quisiera ser como los apóstoles, con ese poder, con ese, Señor, hombre, envíame aquí, envíame a mí. Ahí está con mi mejor oración, hermano. Y viene el Señor y me dice, ¿y sabes cuál fue el precio de eso? ¿Que pagar un precio? Pues no. ¿Sabes qué sufrieron los apóstoles? Mira, te encargo que estudies cómo terminaron los apóstoles y después nos vemos de regreso a ver si quieres lo que ellos tenían. Pues no, ¿para qué? Qué bueno que fueron 12, Señor, porque si hubiéramos sido más, quizá cómo nos hubiera ido. Entonces, lo que a mí me haya otorgado Dios, bienvenido. Gracias, Señor. Esto merezco, esto no merezco, pero bueno, esto tú me has otorgado por gracia, yo lo recibo y con gusto. Hasta ahí. Si soy pastor nada más de una iglesita en Mezclalpan, con 5,000 miembros. Gloria a Dios. Pero hasta ahí. ¿Verdad? Pero no en ese afán de, no, es que yo tengo que sobresalir, salir en la tele. Es que todos vean que soy el ungido y que yo soy aquel y que freno al coronavirus y que fuera coronavirus en el nombre de Jesús y al rato me cierran la iglesia y que den vergüenza. Así hubo predicadores. No, que el coronavirus lo reprendo y que no avanzas y te ato y te desato y te vuelvo a amarrar en el árbol y no sé cuántas cosas dijeron. Hermano, y al rato vienen las autoridades, le cierran la iglesia, no se pueden congregar. Dijo que lo habías atado. Hasta se murieron un montón de tus congregantes. Lo habías atado mejor, no, que si no lo atas, quién sabe qué pasa. O sea, quedan en ridículo, hermanos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que la gente sigue cegada. Sigue cegada, aunque está viendo de sus falsas profecías, de sus falsas declaraciones, de su error tan grande por su mala teología. Ahí siguen metidos. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Sí o no?
Pero criticamos a los católicos, criticamos a los mormones, criticamos... Y nosotros, hermanos, por dentro, ¿cómo estamos? Entonces manifiestan los errores inmediatamente. Entonces, aquí hay una cuestión muy importante. A ver, en Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, la primera pregunta teológica que surge es: ¿tenían al Espíritu Santo o no lo tenían? ¿Los discípulos de Jesús tenían al Espíritu Santo o no lo tenían? No lo tenían. ¿Seguros? Es que aquí es donde nosotros debemos de aprender esas diferencias, porque va a haber gente que nos va a decir: bueno, a ver, entonces, ¿cómo? Porque hay gente que si no siente una experiencia no tiene el Espíritu Santo. Pero si ustedes indagan antes y se van a Juan capítulo 20, versículo 22, van a encontrar la respuesta, hermanos. Juan 20, 22. Por eso la teología es bonita, hermanos. No sé cómo hay gente que no le gusta y se quiere quedar ahí. Juan 20, 22. Y al decir esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. ¿Entonces lo tenían o no lo tenían? Sí, lo tenían. Entonces, ¿qué pasó en Juan 20, 22? ¿Y qué pasó en Hechos 1:8? En Hechos 1:8 puede ser que fueron llenos del Espíritu Santo, aunque ya lo tenían. Fíjense, Hechos 1:8. Ahí dice claramente, hermanos. Pero, ¿recibiréis qué? El poder. Bien. Poder. Dunamis en griego, ¿no? El poder. ¿Y acá qué pasó? Sopló el aliento. Ahí fueron llenos. Recibieron. Juan 20, 22. Recibieron. Recibieron. O sea, ¿ves que la Biblia lo dice, hermanos? Recibieron. ¿Qué quiere decir con que recibieron? O sea, ¿tú ya recibiste? Amén. ¿Eso qué significa? Que ya lo tenemos. Eso significa que aquí ellos fueron regenerados. Es decir, nacieron de nuevo. ¿O acaso alguien que no ha nacido de nuevo puede ver el reino de Dios? No, él sigue viendo las cosas del mundo. De hecho, estaba hablando de Israel. Exacto. Estaba hablando de Israel, entonces, como tal, de hecho, los que no tenían todavía el Espíritu Santo en Israel. Exacto, pero los judíos, los discípulos, ¿a quién les habló? ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a sus discípulos. ¿Los discípulos qué eran? Israelitas. ¿O eran gentiles? No, eran israelitas. Pero no tenían al Espíritu Santo. Es necesario, Nicodemo, que nazcas de nuevo. Es decir, que seas regenerado. Y para ser regenerado, necesitas recibir al Espíritu Santo. Por eso fue en el bautismo cuando Jesús recibió el Espíritu Santo, porque él fue obediente y se bautizó. No, él ya lo tenía desde que nació.
Jesús tenía el Espíritu Santo desde que nació. Pero la manifestación fue en el bautismo. No, en el bautismo fue la confirmación de Dios de su ministerio. Entonces cuando vino y se posó sobre de él, lo estaba, entonces, cuando ellos reciben poder, pues no es otra cosa sino la capacidad de ejercer su ministerio al que fueron llamados. ¿Por qué no cuando él murió y ascendió le dijo, vayan y salgan y prediquen? Los mandó, pero después les dijo, primero tienen que recibir una promesa de mi Padre, que es, ¿verdad? Aquí lo dice claramente, cuando llegó el Pentecostés, ahora vamos al capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos, ¿qué? Unánimes, juntos. De repente vino a decir un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando en Efesios el apóstol Pablo nos dice, no se embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo, entonces está hablando de una acción constante en nuestra vida. O sea, sí hay una vez donde Dios nos llena de este poder, pero a nosotros nos corresponde mantenernos llenos. A nosotros, entonces ellos fueron, aquí digamos que ellos vinieron a Cristo, porque no dudaban de Cristo. ¿Quién es este que hace callar los vientos? O sea, no habían creído en Él. Veían milagro tras milagro tras milagro y dudaban de Cristo. Bueno, ni su familia creía en Él. Y en el Evangelio de Juan, que es el único que registra este hecho importantísimo en la vida de un cristiano, porque aquí es donde ellos reciben la regeneración, nacen de nuevo. Es decir, ya le creyeron, porque la salvación es por fe. Entonces fue cuando ellos creyeron, y Dios, al ver que ya creían en Él, Cristo les dice, reciban al Espíritu Santo. Les ministra el Espíritu Santo. Ellos nacen de nuevo. Pero ellos tenían que ser capaces de llevar a cabo la encomienda, el ministerio que Dios les había encomendado. Y para eso se requiere una llenura constante del Espíritu Santo. Por eso la llenura del Espíritu Santo no es un evento, hermanos. No es un congreso. No es porque un pastor nos ponga las manos. Si nosotros vemos en la carta a los Efesios, cuando les dice el apóstol Pablo precisamente esto, antes de ser llenos del Espíritu Santo, él dice, ¿qué es una persona que está llena del Espíritu Santo? ¿Cómo es que nosotros adquirimos, capítulo 5, versículo 18, les dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución? Lo único que está haciendo Pablo es poner una imagen literaria. No está diciendo literalmente que no tomen vino, nada más está poniendo, bueno, así como, ¿verdad? Ustedes se llenan de vino y se sienten acá y se ponen locos, bueno, no por eso no llenos del Espíritu Santo y también se pone loco, no, hermanos. Está poniendo Pablo nada más un ejemplo. Pero la gente se va a una forma, ¿verdad?, de una mala interpretación, entonces caen en esas tonterías. Dice, en el cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Verso 19. Hablando entre vosotros con salmos. O sea, una persona llena del Espíritu Santo tiene la palabra en su mente y en su corazón. Está continuamente hablando la palabra. Con himnos y cánticos espirituales. Es una persona que trae
la música por dentro. La Libre, yo soy libre. Y uno está buscando, ¿verdad?, dónde si trae los audífonos. No, él ya trae la música por dentro. Trae las alabanzas de su mente y su corazón. Está llena del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo está alabando a Dios, hermanos. Alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias. Una persona